inventado ahora y que se presta a cualquier cosa. Cuando se defiende algo, se debe precisar la tesis y se debe obligar a los fieles, por lo menos intrínsecamente, a seguir esa definición si se quiere seguir siendo católico. Pues bien, hay una predestinación católica, por supuesto que la hay, a ustedes les basta con ver el prólogo de esa bellísima carta de San Pablo a los Efesios. ¿Cómo Dios va a ignorar, en su acto simplísimo de saber, Dios que conoce la omnipotencia de su sabiduría los futuros contingentes, si alguien está salvado o no? ¿Y quiénes se salvan por los méritos de Jesucristo? ¿Qué diferencia la predestinación católica de la luterana? La predestinación católica salva la justicia divina, la sabiduría divina rige a la voluntad divina, aunque todo se une en la simplicidad divina. En cambio, para Calvino, la voluntad divina está sobre y se impone a la inteligencia divina. Y eso se manifiesta al comparar a Dios como legislador y como juez. Para nosotros, los católicos, y conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, Dios primero es legislador, en el orden natural y en el orden sobrenatural. La inteligencia divina ha establecido un orden en el mundo. Creó al mundo y al hombre, rey de la creación, conforme a un orden. Un orden querido por Dios, pero no querido arbitrariamente. Cuando se dice orden, se está haciendo alusión directa a la inteligencia, es propio, y le corresponde al sabio, al que conoce, ordenar, de manera entonces que en la concepción católica permanece Dios como legislador. Dios es nuestro juez, juzgará si nosotros, haciendo buen uso de la libertad en el tiempo, hemos o no hemos cumplido su ley. Dios nos juzgará en virtud de las leyes que nos ha dado. No estamos obligados a obedecer ciegamente sus leyes, nos ha hecho libres de acatar o no sus órdenes. Si las hemos acatado, si hemos observado la ley divina, nos juzgará premiándonos. Si no la hemos observado, somos libres de no hacerlo, en ese caso, y no por un antojo, seremos condenados. En Calvino las cosas se invierten, prevalece el Dios juez sobre el Dios legislador. Incluso extenderá esta idea a la concepción del derecho, y llega a decir que al derecho lo hace la voluntad de los jueces. No hay normas objetivas en el derecho, aun en el derecho humano, y con mayor razón no las habrá en el divino. Este calvinismo voluntarista tiene que refugiarse en algo que implique y asegure el ejercicio el poder, del dominio, en una concepción prometeica y voluntarista del hombre, porque la base de esa horrible predestinación de Calvino es su concepción voluntarista de Dios y de la economía de la salvación. Entonces Dios condena porque prevalece en él la voluntad y hace lo que se le antoja, y lo que Dios hace es santísimo e inapelable. Ahora bien, ¿cómo se asegura a un cristiano que está salvado? ¿Cómo se refleja en lo temporal esa voluntad eterna? ¿Cómo se manifiesta que Dios ha decretado desde su santísimo antojo salvarme y no condenarme aunque yo sea un granuja? Dios me beneficiará con bienes materiales, poder, influencias, etc. O sea, se resucita la vieja concepción judía, que antes de Cristo le valió a Dios como pedagogía, trasladada ahora a una visión cristiana. Esta idea del paralelismo entre el calvinismo y el opusdeísmo no es mía. El profesor Elías de Tejada y Espínola la expuso claramente en una de sus glosas, la número 3 de la lección 4, página 149 del segundo tomo de su Filosofía del Derecho. En ella, y a propósito de la concepción jurídica de un prominente hombre del Opus Dei, Álvaro Dors, hace notar que tiene su antecedente en el calvinismo, en el voluntarismo y saducismo calvinistas. Elías de Tejada no emplea exactamente la palabra saduceísmo, pero en cambio esta sí aparece en el libro de Oast, en la página 78, a propósito del poder de las finanzas de que se vale el Opus Dei. Hago un resumen antes de pasar a la parte instrumental. Hay múltiples problemas institucionalizados en la Iglesia, que la Iglesia oficial hoy quiere galvanizar, canonizando todo lo que se ha hecho con y a partir del Concilio Vaticano II. En este momento de pseudoequilibrio que puede imantar, hipnotizar, adormecer a tantos católicos que son justos, que viven de su fe, que quieren ser católicos desde las entrañas, se introduce con peligro el Opus Dei, que recoge siempre, en los países católicos, sus feligreses, sus socios, en la derecha. No me gusta hablar de derecha e izquierda, ni siquiera en política, porque es un modo liberal de expresarse, pero como estos términos se usan, los tomo a modo instrumental, en nuestro ambiente de derecha, tradicional, los cautiva con ese orden de fomentar la propia espiritualidad, de prepararlos para conquistar el mundo, porque ese mundo se conquista para Dios, y hay que tener influencias en el mundo.
El Opus Dei no acepta hacer dialéctica entre tradición y esta nueva postura ante el mundo, esta apertura apostólica que nos ha legado el Concilio Vaticano II. Hay también un marcado herodianismo en ese compromiso con el mundo, que es el olvido de las palabras divinas, buscad primero el reino de Dios, y un fariseísmo con ese espíritu de gueto que los caracteriza y que hace que les importe salvarse ellos y no a los demás, cuando el genuino espíritu católico es tener afán apostólico de salvar a todos, porque aún el monje, el anacoreta en el desierto, buscan la salvación de las otras almas. No en balde Pío XI declaró patrona de las misiones católicas a Santa Teresita, una monjita recluida en un Carmelo, que, sin embargo, hizo tanto por las misiones como el incansable San Francisco Javier, que sí se esforzó materialmente. Todo espíritu de oración y de sacrificio no es de gueto, sino que es para todos. Y en esa perspectiva se inscribe el Opus Dei especialmente con su característica de saduceísmo calvinista, o de neocalvinismo que resucita al saduceísmo. Con esa impronta, con esa tónica, con esa dominante, especialmente en el afán de lo temporal, por más que la gente del Opus Dei diga que se trata de conquistar el mundo para Cristo. Es un calvinismo voluntarista, de ahí la convicción de estar salvado por la pertenencia al grupo, y que los demás revienten, disculpen la expresión un poco brusca, y que responde a esa concepción calvinista de la predestinación por la que Dios salva a quien quiere, y a quien quiere condena. Segunda parte, parte instrumental. Entre las cosas que el Opus Dei defiende, está el pluralismo. Una santa doctrina católica no puede defender el pluralismo. Y en eso me acoto a lo que dice San Agustín, solo la verdad tiene derecho, el error no tiene derechos. Me dirán, padre, el Concilio Vaticano II sacó un documento sobre la libertad religiosa, que canoniza en la letra, y no solo en el espíritu, el pluralismo y la libertad religiosa. Según esto, parece que el error tiene tanto derecho como la verdad. Y bien, ante este decreto del Concilio Vaticano II yo levanto la Quanta Cura, en la que Pío IX comprometió su infalibilidad. Como se ha dicho desde la Suprema Cátedra Romana, lo ha dicho el Sumo Pontífice, este concilio no fue dogmático, fue pastoral. Y lo dogmático prevalece sobre lo pastoral. Cuando veo que lo pastoral va en contra de lo dogmático y lo oscurece, yo me atengo a lo dogmático, y Pío IX, como ya dije, en la Quanta Cura compromete su infalibilidad. De manera entonces, que el pluralismo no se puede defender. El pluralismo está rechazado por la doctrina católica, mientras que el Opus Dei en el libro Conversaciones con Mons Escrivá de Balaguer, defiende el pluralismo. Jesucristo nos manda que confesemos públicamente nuestro catolicismo. Es evidente que un católico no tiene necesidad de andar con un altavoz diciendo en todas las esquinas del pueblo, soy católico. Pero Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica cuando habla de la confesión de la fe, que es un acto de fe externo, sostiene que, cuando se pone en duda, cuando se tergiversa, cuando se enturbia la fe, hay obligación de confesar la fe. Y Jesucristo dice en San Lucas, hay lugares paralelos también en San Mateo y San Marcos a aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Así que nuestro Señor nos pide la confesión pública de nuestra fe católica, cuando esta fe católica se ve atacada o enturbiada, yo no me puedo cruzar de brazos. Y aquí Monseñor Escrivá de Balaguer dice que no hay que confesar públicamente el catolicismo. Está en la página 72 y siguientes de la obra citada. Con respecto a la libertad personal, encontramos una libertad personal hipertrofiada, que no está comprometida con nuestra fe católica. En buena hora que usemos de nuestra libertad personal, hay que usarla, que para eso Dios nos hizo hombres. No habría historia humana si no existiera el agente de la historia que es el hombre, agente racional y libre. Pero nuestra libertad no es absoluta. Lo único absoluto es la verdad, y Jesucristo ha dicho la verdad os hará libres. Yo no le voy a discutir a quien me hable de dignidad humana, pero según nuestro catecismo de la infancia, según Santo Tomás de Aquino, lo correcto es hablar de dignidad de la naturaleza humana. Sin duda, la naturaleza humana se manifiesta en nosotros desde que somos personas, pero la oración que bendice el agua, la segunda oración hermosísima del ofertorio de la misa tradicional dice, oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente la restituiste, bendice, etc. Vemos que habla de la naturaleza humana, y exalta la obra de restitución por encima de la de creación. Pero aún en esa naturaleza humana primero está la verdad, primero está nuestra inteligencia, que está hecha para la verdad. Y si al hombre se le concedió libertad,
será para que libremente busque y alcance el bien. Porque el hombre no puede buscar y abrazar la verdad si no es libremente. El modo de ser humano ante las grandes cosas es libre, a diferencia de las funciones vegetativas, que prescinden de la libertad. Promover como un ideal, como un desideratus, como la esfera suprema del hombre, la libertad personal, al margen de la verdad católica, promover ese liberalismo de tercer grado, está patente en la obra que cité, Conversaciones con, del fundador del Opus Dei, páginas 55 y 59, como así también en otra obra, el Opus Dei y la libertad religiosa y de conciencia, página 70. A nosotros nos toca defender la escuela católica, no podemos a que nuestra universidad, nuestra escuela pública, primaria y secundaria, sea católica, porque el catolicismo debe primar en la enseñanza, como debe primar en toda la estructura cultural y política del país. Pues bien, el Opus Dei rechaza o hace caso omiso de la escuela católica. Llama la atención que ninguno de los colegios o universidades que han abierto en nuestro país lleven nombre religioso, y que no haya restos externos de pertenecer a un grupo que se dice católico. Habla de la autonomía universitaria. Yo soy el primero en defender la autonomía de cátedra, siempre que se conforme a la verdad. Una autonomía de cátedra para la subversión es inadmisible. Sin embargo, el Opus Dei defiende una autonomía universitaria no comprometida con la verdad católica, página 117 y siguientes de la citada obra. Es la dialéctica que apunté al principio, a propósito del herodianismo, dialéctica entre integrismo y progresismo. Dice Escrivá de Balaguer, no tenemos que dejarnos llevar de la falsa dialéctica entre integrismo y progresismo, nosotros estamos por encima de esa dialéctica. Está en la página 43. En cuanto al ecumenismo, hace gala del mismo. Acabo de leer, en Itineraires número 220, página 159, de febrero de 1978, que Louis Salleron habla del ecumenismo y dice, el ecumenismo es la parte más importante y misteriosa del pontificado de Pablo VI, que es cita de las mismas palabras de Pablo VI, quien dijera, el ecumenismo es la parte más importante y misteriosa de mi pontificado. Entonces se pregunta el mencionado autor, ¿por qué ese misterio? Si lo más importante para un pontífice, aquello que marca su pontificado, no puede tener un sentido misterioso, tiene que ser clarísimo. Ya sabemos para qué ha servido ese ecumenismo posconciliar. Y ese ecumenismo se conforma a la dinámica y realiza el espíritu del Opus Dei. En la definición del Opus Dei está latente ese espíritu secularizante, universalizante. Los protestantes y los no cristianos pueden integrar las filas del Opus Dei. Amar apasionadamente, son palabras de una homilía de Monseñor Escrivá de Balaguer, pronunciada el 8 de octubre del año 1967, en el campus de la Universidad de Navarra. Siguiendo con la obra que venimos analizando, Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, el periodista que entrevista a Monseñor hace la siguiente pregunta: ¿cómo se inserta el opus en el ecumenismo? Responde Monseñor Escrivá de Balaguer: ya le conté el año pasado a un periodista francés, y sé que la anécdota ha encontrado eco incluso en publicaciones de hermanos nuestros separados, lo que una vez le comenté al Santo Padre Juan XIII, movido por el encanto afable y paterno de su trato: Padre Santo, en nuestra obra siempre encontramos todos los hombres, católicos o no, un lugar amable, y no he aprendido el ecumenismo de vuestra santidad. Él se rió emocionado porque sabía que ya desde 1950 la Santa Sede había autorizado al Opus Dei a recibir como asociados cooperadores a los no católicos y aún a los no cristianos. Son muchos, efectivamente, y no faltan entre ellos pastores y obispos de sus respectivas confesiones, los hermanos separados que se sienten atraídos por el espíritu del Opus Dei y colaboran en nuestro apostolado. Y son cada vez más frecuentes las manifestaciones de simpatía y de cordial entendimiento a que da lugar el hecho de que los socios del Opus Dei centren su espiritualidad en el sencillo propósito de vivir responsablemente los compromisos y exigencias bautismales del cristiano.